Un saludo enorme, les habla el pastor Salomón de la Cruz al grupo Instrucción Teológica. Estamos estudiando la Epístola Universal de Judas con la guía del libro El mensaje de Judas para el mundo postmoderno. En esta ocasión nos toca estudiar el versículo 11 que nos presenta tres personajes que ilustran la condición espiritual en que se encuentra la época que estamos viviendo, y dice así: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Me llama mucho la atención que este pasaje comienza con un ay. Y este ay, acuérdense que Judas está antes de Apocalipsis, es un ay de adelanto de los ayes que vienen en Apocalipsis. Recuerden el capítulo 8, el capítulo 9, donde en pleno centro de la gran tribulación, en el medio de la gran tribulación, a partir de que se abre la quinta trompeta va tocando, se van desatando ayes que son como especies de lamento para todos aquellos que en ese tiempo estén como moradores de la tierra, que es un concepto también profético. Pero esto es un ay que lo precede. Y está ejemplificado para aquellos apóstatas que están siguiendo estos modelos. Me parece que presenta tres personajes que son especies de escuelas o ejemplos malos de personajes que hoy se está imitando, personajes que básicamente son como los héroes de este tiempo, los modelos que en el mundo son vistos como íconos, y aunque algunos no lo reconocen como tales, pero sí están siguiendo su mismo ejemplo. Son los prototipos de mala conducta que creo que Judas no podía hacerlo mejor sino usando estos tres ejemplos. Y el primer ejemplo es el ejemplo de Caín. Con el ejemplo de Caín encontramos por lo menos dos cosas representadas allá como característica de nuestra sociedad: la violencia, la envidia, hasta tal punto que puede desembocar en el asesinato. Es la característica principal de Caín. Si usted localiza Génesis 4:7, Hebreos 11:4, 1 Juan 3:11 al 12, y es la violencia. Todo asesino, tanto de personas físicas como de almas, es un descendiente espiritual de Caín, porque ese es el modelo que está siguiendo, y estamos en una sociedad que ha seguido este prototipo del cínico, del materialista, del incrédulo, del violento, y este es el ejemplo de Caín. Por eso es el pasaje que dice que se lanzaron. Interesante, me llama mucho la atención que aquí cuando se habla de que se lanzaron, o sea, se han seguido el camino de Caín. Eso significa que eligieron ese estilo de vida, porque es lo que significa el término camino, tanto en el hebreo como en la designación del griego. El término habla también de camino. Por eso dice en Salmo: con qué limpiará el joven su camino. Entonces es interesante que aquí se refiere a vida, se refiere a carácter, el estilo de vida o el camino de Caín que ha elegido esta sociedad. Y la característica de Caín, como bien dijimos, es la violencia. Usted me ayuda, me acompaña a Génesis capítulo 4, y cuando vamos a analizar el tema de la violencia en Caín, se encuentra muy marcado. Número uno, la violencia en primer lugar debería ser algo ridículo, porque todos los seres humanos venimos con un mismo linaje. De hecho, podemos decir que somos hermanos. En el versículo 2, por primera vez en la Escritura se usa el término hermano en la Biblia, y contrario a lo que se espera. ¿Qué se espera de un hermano? Pero Caín no supo ser un buen hermano, sino que el término hermano aquí se está relacionado con la violencia. La violencia entonces debería de ser algo ridículo, porque entre hermanos básicamente se está dando la familia de la humanidad, los seres humanos, la raza humana, porque no podríamos hablar de raza, sino de la raza humana. Entonces la violencia, en segundo lugar, se da por la diversidad de pensamiento, no por la diversidad de labores, porque cada uno de nosotros podría escoger alguna labor diferente. En el caso de
de Caín dice que fue labrador de la tierra y en el caso de Abel fue pastor de ovejas. Eso no constituyó la violencia, ese no fue el origen. Las diferencias no constituyen el origen, al contrario, representan complementariedad. Son necesarias la diferencia. ¿Por qué? Porque en esa estructura natural para subsistir se requiere tanto de los que trabajan en el campo como los que trabajan en el pastoreo. Todos nos necesitamos. Y necesitamos de los demás. Entonces las diferencias no es el origen de la violencia. Este es el audio número 2. Estamos hablando del mensaje de Judas para el mundo postmoderno, versículo 11, la característica de Caín, la violencia. En tercer lugar, vimos la violencia, lo que hace es revelar la condición espiritual del individuo. Y ser violento, entonces, quiere decir que es ser falto de piedad, como en el caso de Caín. En el versículo 3 se dice, su violencia tuvo inicio en un acto de adoración. Qué interesante, un acto de adoración equivocado, sí, pero de adoración, es decir, que las religiones han venido a traer más violencia. Usted se da cuenta de muchas de las guerras mundiales que se están dando es por cuestión de fe, de religión. ¿Por qué? Porque cuando la religión se convierte en un fin en sí mismo, en un acto humano solamente, donde no está Dios, eso mismo genera violencia. Ustedes se acuerdan de todo lo que es el periodo de la Inquisición, cómo la religión mismo fue encabezadora de eso, y ahora por un altar se están peleando. Mató a su hermano por la forma diferente de ofrendar. Entonces, adorar a Dios no es solo servirle a nuestra manera. Al ser adorador, debemos de ser adoradores correctos y dar nuestra ofrenda correctamente a Dios con una actitud correcta. No solamente tener una religión, sino tener fe en Dios verdaderamente. Encontramos que su violencia de Caín continuó con un resentimiento que existió por su hermano. Ese odio por su hermano empieza a generar esa violencia, cosa que ahora mismo se está, por eso dentro de los círculos inclusive de redes sociales que hemos hablado, como hay un ataque entre mismos pastores, hermanos, en una forma tan violenta y agresiva, porque se está siguiendo el ejemplo de Caín, el modelo de Caín, a ver de qué mis chicharrones truenan, ¿no? De qué cuero sale más correas. Y entonces en esa competencia que se va dando en contra de su hermano, la violencia se fue alimentando en el corazón de Caín por medio de la amargura, de tal manera que llegó a estar cabizbajo, decayó su semblante. Además, la violencia nos indica ese capítulo 4 de Génesis que puede prevenirse. Fíjense bien cómo el Señor intenta cuestionarlo para que reflexione, le formula ciertas preguntas para que él empiece a analizar esas preguntas y empiece a reflexionar, pero le invita a hacer lo bueno en el versículo 7, si hicieras lo bueno, o sea, hay una invitación para que deje la violencia. A Caín se le indica las consecuencias de la violencia. Si tú no abandonas eso, el pecado estará a la puerta para dominarte. Le hace ver que puede incluso ese pecado llevarlo a acciones totalmente fuera de su control, cuando la violencia se apodera del ser humano. La violencia se da con astucia. En el versículo 8 se muestra que fíjense cómo la astucia le dijo a su hermano, vamos al campo. O sea, y a ofrecer su ofrenda, porque también se oculta fácilmente detrás de lo religioso, la violencia. Creo que el tema de la religión es un buen lugar para que se escondan incluso los violentos, porque es ahí donde utilizan ese acto para poder lastimar, como en el caso de aquellos hijos de Jacob que hicieron que aquella tribu, aquel grupo se circuncide y después lo mataron. O sea, usaron la religión como pretexto de esa situación, de esa delincuencia tan grande, ese mal tan grande que causaron los hijos de Jacob. Ahora, qué interesante que este hombre no era bueno para ofrecer una ofrenda. Pero fue creativo para hacer el mal, porque en el versículo 8 le dijo, vamos a dar una vuelta. O sea, se imaginó forma creativa para ser violento. La violencia nos hace responsables, sin embargo, primeramente de nuestro hermano, segundo, ante Dios.
¿Por qué? Porque tú sigues siendo responsable de todos tus actos. Tú sigues siendo responsable no solo de tus actos y aún de tu hermano, y darás cuenta de esa violencia. Dios, la violencia, sin embargo, va a generar violencia. Por eso es que hubo una reacción posterior que el Dios mismo frenó, que cualquiera que intente matar a Caín, va a ser maldito. Entonces, ¿por qué razón? Porque así frena la violencia. Entonces una violencia va generando más violencia sobre la vida de una sociedad. La violencia, y sin embargo, trae miseria. En el versículo 12 también se muestra de qué manera iba a haber ciertas consecuencias de esa violencia. Estoy en el capítulo 4 de Génesis analizando la sociedad que está imitando a Caín. Y entonces es interesante que dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Fíjense cómo todas las consecuencias que trae la violencia es frenada por el Señor, porque el Señor quiere que se corte con eso, y eso lo explica el versículo 15. Bueno, en lugar de cuidar de su hermano, se levantó y mató a su hermano. Génesis 4:8. 1 Juan 3:11 al 12. Esto nos va mostrando una sociedad que se ha caracterizado por ser una sociedad violenta. Lo vemos en los grupos delictivos, en los secuestros, en las decapitaciones que está dando, y cada día esto se vuelve aún peor, en el terrorismo que estamos viviendo en este momento. Nos parecemos mucho a la sociedad, a este modelo de Caín. En este tercer audio voy a explicar el segundo modelo, es el segundo ejemplo que la sociedad está tomando, la segunda escuela a través del cual se está partiendo en este momento en la sociedad de hoy, que es el ejemplo de Balaam. Balaam nos enseña más que nada el oportunismo, la ambición material, que está enfocado por completo a este es un profeta gentil que usó sus dones espirituales para la maldad, o para el mal, o para sus propios fines egoístas. Entonces, la confusión que causó Balaam fue tan considerable que muchas de las cosas que dijo incluso fueron verdaderas. O sea, por eso una confusión tan grande. ¿Cómo es posible que un hombre de esa talla, de esas características, pueda ser de alguna manera representación de un profeta de Dios? ¿Y cómo que Dios lo pueda usar? Porque se da el caso, incluso pueden haber milagros entre ellos, algunos de ellos genuinos. ¿Cómo no? Encontramos dentro de sus profecías la estrella de Jacob que fue profetizado allá, y interesante que allá pudo cumplirse cuando apareció la que se conoce como la estrella de Belén, que más correctamente es la estrella de Jesús. Él profetizó acerca de esta estrella, y esto nos deja, bueno, es un profeta, sí, pero también eso causa más confusión, porque a pesar de que dijo profecías correctas, también su vida no era algo correcta. O sea, no aprobó Dios todas sus acciones. O sea, representa perfectamente a muchos pseudo ministros, pseudo pastores, pseudo predicadores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, de lo que tú quieras, de la actualidad, que son más que nada salameros, incluso convincentes cuando tú los escuchas hablar, pero que tuercen las escrituras porque están con una Biblia debajo de su brazo. O sea, aparecen en público con una Biblia, y eso te causa cierta confusión, pero tuercen las escrituras, como dice 2 de Pedro 3:15-16, para su propia perdición. Estos maestros errantes, dice que van detrás de Balaam. Esa es la expresión que dice que siguieron el error de Balaam. La expresión que aquí se está diciendo, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, se aventaron detrás de él. Están siguiendo su mismo ejemplo, como lo menciona. Su ejemplo de él está en Números 22 al 25, en 2 de Pedro 2:15 al 16. Balaam es un falso profeta, amante abiertamente del dinero, que hacía de la fe un asunto de mercado.
Fue un hombre desde luego codicioso y los falsos maestros entraban tan en esa ansia, estaban tan ansiosos de ganar dinero, mucho dinero, demasiado dinero con los que le seguían y estaban dispuestos inclusive gente que eran sus seguidores a pagarles. ¿Por qué? Porque hay gente que ama las ganancias deshonestas, que predican por dinero, porque también hay gente que está dispuesta a pagarles. Esta es la realidad de las cosas, es decir, que esos no existieran si no hubiera gente que está dispuesta a pagarle y que a los ministros de Dios de sana doctrina, gente que ama a los pastores que están dando su vida por el evangelio, no les dan ni un peso. Pero a estos sinvergüenzas, creo que hasta cierto punto Dios los pone allá para que los estafe a ellos exactamente. ¿Por qué razón los permite? Porque a los que aman y sirven a Dios no les dan ni un centavo. Es interesante eso, ¿no? Miren, la lista de los errores de Balaam, porque ellos se lanzaron tras los errores de Balaam. Y yo creo que hay varios errores en el ministerio de Balaam. Número uno, que es el principal que sobresale dentro de eso, es que usó sus dones para comerciar. A Balaam se le ofreció dinero para maldecir a Israel. O sea, él cobraba hasta por la oración. O sea, esto es una cosa impresionante que ahora, de hecho, eso es algo que debemos de saber, que dentro del ámbito de la brujería se usa ese término, que aquel que es enviado, que aquel que tiene los dones, tú tienes que honrarlo con dinero. Esto es interesante, porque ese dinero se le da a él para que puedas activar los dones que trae. Eso es interesante, y él siguió esa mística, esa misma que quería seguir Simón el mago. Es interesante porque allá aparecen números 22, 7 y 17, donde aparece que cobraba por la oración. Es el mismo Señor le había dicho a Balaam que de alguna manera no fuera detrás de Balac, pero él volvió a consultar a Dios. Revelando así, al volver a consultar, si Dios ya le había dicho que no, es que Dios no va a cambiar de opinión, pero él le volvió a consultar a ver si de alguna manera Dios cambió de opinión, ¿no? Y entonces así reveló su falta de concepto correcto de un Dios inmutable, pues él lo que tenía es deseo de que el Señor le dijera, sí, ve y ahora benefíciate económicamente. Fue así como un mercenario que está dispuesto a cambiar la palabra de Dios, y eso le ayudó a conseguir sus planes. Por eso en el versículo 3 no le dice todo lo que Dios le había dicho. Judas no usa de todos esos recursos del versículo 3, dice, sino que tenía una lucha interna Judas en sus convicciones. Estamos hablando de la epístola de Judas, el escritor, y de alguna manera encontramos en esto, ¿para qué? Para decir, tengo que enviarles esta advertencia, porque hay gente que ya lo está haciendo y lo está practicando, y necesito advertirles al pueblo yo. Además, en ese sentido encontramos a Balaam que le dio siempre largas a la tentación por no saber decir un rotundo no. Cuando se le presentó, vemos las largas que le va dando. No, él coqueteó con el pecado. Y Dios le permite ir con Balac de acuerdo con sus deseos, pero el pecado no es menos letal ante Dios por el hecho de que él lo haya permitido, porque al principio había dado su voluntad primera y determinativa. Es el audio número 4, y estamos hablando del error de Balaam. Así se le describe con ese mismo error a los falsos predicadores, pseudopredicadores de hoy, que piden, que hacen invitación al pueblo para que pacte con dinero por Dios, para recibir dinero de los hombres, que es un tipo, algo así como incluso de indulgencia, un paganismo abierto, es hasta cierto punto idolatría, porque relacionada con Baal, Berit. El hombre puede hacer votos, incluso promesas para Dios, y no estamos en contra del ofrendar, del dar a Dios, pero no podemos caer en manipulación hasta forzar los pasajes bíblicos. Es Dios quien hace pacto, mas el hombre no puede hacer pacto con Dios. Puede ofrecer un voto y puede ofrecer una ofrenda, pero no un pacto con Dios. Ahora, interesante que el error de Balaam no solamente consistió en eso, sino que también otro de sus errores es que ya perdió la visión. Estamos hablando de un siervo que ya perdió la visión. Aún su cabalgadura se daba cuenta de la voluntad de Dios, pero él
estaba ciego. Fíjense, aún la mula, el burro que lo estaba llevando, sí se daba cuenta, pero él había perdido por completo la visión. O sea, era más burro que su asna. Cuando el animal vio el ángel, hizo por lo menos 3 cosas para que Balaam comprendiera la voluntad, o sea, volviera a recuperar la visión, porque Dios empieza a ponerle espacios para llamarlo. En primer lugar, se quitó del camino la burra, y Balaam no estaba en el camino del deber, sino del querer, de lo que a él le llamaba la atención. Por eso es que se quitó del camino. Segundo, lastimó el pie de Balaam, o sea, le hirió físicamente para ver si así reaccionaba. Y en tercer lugar, se echó en el suelo, o sea, no quiso seguir caminando. Pero Balaam ni con eso se dio cuenta. ¿Por qué? Porque había perdido la visión. En tercer lugar, otro error es que actuó injustamente. En versículos 29 al 32 del número, estamos hablando que cómo estaba peleando injustamente contra el que lo ayudaba. En ese caso, Proverbios 12:10 ponía unas leyes que no maltrates a tu animal, porque es el que te está ayudando. O sea, trátalo como lo que tú eres. Y aunque él mismo, por desobediente, por avaro, por incrédulo, merecía ser azotado, pero aún así el ángel no lo hizo. El hecho de que tú tienes dones, que tienes un ministerio, no te autoriza a ser prepotente con la gente. Es más, ni siquiera estás asegurado de la salvación, y como tú eres el siervo de Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Total, al final Dios, eres su favorito de Dios. O sea, recuerda que también los más burros pueden ser usados por Dios. La misma asna intentó salvarlo, pero él fue injusto con esa asna. ¿Cuánta gente está abusando de la gente que reconoce su ministerio, que honra su ministerio? Y ellos se abusan de la buena fe de las personas. Y el mismo animal torpe captó la voluntad de Dios cuando él no lo captó. O sea, el asna no solo habló, también razonó. Interesante, razonó con él, porque comprendía cuán bruto era al golpearlo. ¿Por qué? Porque cuando una persona golpea, has perdido la visión. Y cuando maldices, porque hay gente que hasta se atreve en el púlpito a maldecir: si tú te vas de mi iglesia, te maldigo. Y bueno, empiezan ya, se vuelven maldicientes ya, violando todos los conceptos bíblicos, pensando que porque Dios lo usó, le dio cierto ministerio, cierto don, puede abusar a como él quiera. En cuarto lugar, otro error es aconsejar a Balac e introducir prácticas que acarrearían automáticamente maldición en el pueblo escogido. Todas esas prácticas que vinieron a dañar al pueblo y que vinieron a hacer que forniquen. O sea, el responsable de la seducción de Israel es él, según lo dice Números 31, 6 al 8. Su gran pecado enseñaría a otros a pecar, y los malos consejos destruirían al pueblo. Además, adoró falsamente. Números 31, 16 y Apocalipsis 2, 14 lo muestra. Balaam realizó sus profecías en forma equivocada, aunque contenía algo de verdad. Ahora, el hecho de que nosotros evidenciemos la falsa profecía, que evidenciemos el tema de los falsos sueños, no quiere decir que estamos negando de los dones espirituales, que son una realidad, y hay una continuidad de los dones espirituales, pero no podemos permitir que las falsas profecías opaquen lo verdadero de Dios. Entonces hay que hablar frontalmente en contra de todos esos actos proféticos falsos, esas conductas falsas. Tenía una teología, más una teología natural, más una teología hacia el paganismo, y decidía según su propia experiencia, pero no según el apego a lo que Dios le estaba dando en la revelación. Ahora, estuvo cerca del pueblo de Dios, pero no se integró al pueblo. Al final murió, según Números 31, 8. Todo eso, o sea, el error de Balaam no era uno. Por lo menos encontré 6 aspectos del error, los errores de Balaam, y muchos están o en uno o en otro. Y esta sociedad, específicamente hablando de los ministros, necesitan huir del error de Balaam, porque Balaam está siendo un modelo que muchos están siguiendo. Este es el audio 5, estamos hablando de los personajes que ilustran la sociedad contemporánea, a qué punto se ha degradado espiritualmente. Vimos el ejemplo de Caín, donde se presenta la violencia. Vimos el ejemplo de Balaam, que es el ejemplo de la codicia, el materialismo, la falta de integridad.
Ahora vamos a ver el ejemplo de Coré, que es la rebelión, que es otro modelo que está de moda en nuestra sociedad. Miren, él es el ejemplo de la rebeldía. Números 16 describe a Coré como una figura que va a ser ejemplo para aquellos que se rebelan contra la ley de Dios. Cuando se dice en el versículo que es el 11, y se lanzaron por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Me llama mucho la atención el término contradicción, porque contradicción es como dar una respuesta y venir de vuelta, viene hacia ti, o responder desabridamente o contradecir. Este estudio del libro de Números nos descubre qué cosas le molestó a Coré y por esa razón cayó en una contradicción. En primer lugar, le molestó que Moisés haya dado a Aarón el sacerdocio, porque realmente él dice, pues yo también tengo derecho de tener el sacerdocio, tener un liderazgo. En segundo lugar, también le molestó el que la tribu de Judá ocupe el primer lugar en el campamento de las tribus a la hora de marchar, en lugar que lo ocupe la tribu de Rubén al que pertenecía. Y entonces aquí dijo, no es posible, o sea, nosotros debemos estar a la cabeza. En tercer lugar, el que haya nombrado a Elisafar por jefe de los coatitas también le molestó. Otra cosa que le molestó, el que Aarón fuera el sumo sacerdote. Le molestó. Le molestó también el que Moisés, y esto es interesante, a veces con ciertas razones, algunas de sus molestias, haya tomado la ruta al desierto en lugar de agarrar derecho para irse. Agarró y empezó a la ruta en el desierto, que era parte de lo que Dios lo estaba conduciendo para formación del mismo pueblo. Entonces, en un espíritu de inconformidad y un levantamiento de Coré, en todo eso, vamos a encontrar varias contradicciones, porque es así como el caso de Balán, también es la contradicción de Coré y varias contradicciones. En primer lugar, nos encontramos que en ese mismo capítulo que estamos analizando del libro de Números, que es el número 16, en Números 16, los versículos 1 y 2, encontramos la primer contradicción. La contradicción en el concepto de autoridad. ¿Cómo es posible que él quiera ser autoridad sin él saber estar bajo autoridad? Hay un concepto de autoridad que no entendía. Hay una contradicción en su concepto de autoridad. En segundo lugar, y eso es interesante porque cuando alguien dice la verdad es relativa, entonces también lo que tú dices es relativo. O sea, si no puedes encontrar la verdad, entonces también lo que tú propones no es verdad del todo. Entonces, aún el mismo concepto de decir la verdad es relativa, también esa frase es relativa, o sea, tampoco es cierta. Entonces estamos en una contradicción. En fin, qué interesante el versículo 3. Él usa la palabra de Dios para apoyar sus errores en ese versículo 3 de Números. Y también acusa a Moisés de actividades o de acciones que él mismo practicaba. Ellos mismos eran orgullosos, envidiosos, ambiciosos, turbulentos, perversos, irrazonables. Y está acusando a Moisés de esas acciones. Por eso es una contradicción, porque está señalando a una persona cuando él no ve sus múltiples errores. Además, los versículos 7 y 8, recuerden que estamos aquí en Números, que es el capítulo 16, pero en los versículos que eran los versículos 7 y 8, muestra que aunque eran levitas, ellos eran revoltosos. En Número 16, 9 al 10, otra contradicción es que el estar cerca de Dios y querer dividir al pueblo de Dios es una contradicción. ¿Cómo puedes decir yo estoy cerca de Dios y quieres dividir al pueblo de Dios? Otra de las cosas que es una contradicción es que ellos decían que eran más santos cuando lo que estaban presentando era rebeldía. En los versículos 13 al 14 culpaban a Moisés de su condición cuando ellos mismos causaron su estancia en el desierto, porque yo decía, Moisés nos tienes aquí dando vueltas, cuando la razón por la que Dios les castigó a ellos y estar dando vueltas es por su propio pecado, rebeldía, murmuradores. En los versículos 17 querían ministrar a Dios, pero a su propia manera ofrecieron fuego extraño. Varias personas tomaron incensarios, pero Dios había dejado un solo sumo sacerdote con el incensario, pero ellos agarraron todos sus incensarios, o sea, lo querían hacer a su modo, a su manera. O sea, realmente la rebelión
se origina de la gente llena de orgullo, que no puede soportar que otros los dirija, que otros los guíe, que alguien esté sobre ellos como autoridad o como líder. Lamentablemente leemos que todos ellos perecieron de la misma manera por el mismo pecado, porque la misma semilla produce la misma cosecha. Todos perecieron en esa forma. Y la insubordinación conduce al castigo eterno. Hoy por hoy, la apostasía y el pecado se ha infiltrado en todos los niveles de la sociedad. Interesante este tema de la contradicción de Coré, que ahora vemos. ¿Saben ustedes cómo en redes sociales se está corriendo escritos, videos, audios de gente amargada? Que están así, que ya no hablan de todas las denominaciones, porque son gente resentida, porque les quitaron el cargo o porque alguien no votó por ellos. Están resentidas en contra, y eso es la contradicción de Coré. Quieren ser líderes y estar a la cabeza, pero ellos no saben estar bajo autoridad, y eso se llama la contradicción de Coré. Este es el sexto y último audio del versículo 11. Hemos presentado 3 ejemplos de la sociedad de hoy, que lo toman como modelo. De hecho, es interesante, es muy interesante que en los tiempos de Judas, una secta de la gnosis llamada los sofistas, del griego ophis, serpiente, que adoraban a la serpiente del Edén, algunos de ellos consideraban a Caín, a Balán y a Coré como grandes héroes. Por ello Judas les presenta como ejemplos trágicos de su pecado. Estos 3 personajes es interesante que Judas lo usa porque hoy por hoy la apostasía y el pecado que han infiltrado a todos los niveles de la sociedad. Y aquí encontramos labradores, como es el caso de Caín, pueblo en general, el hogar más humilde, esos representan los labradores, los ministros, como en el caso de Balaam. Está hablando de los púlpitos y los religiosos. Y en el tercer grupo están los príncipes, como en el caso de Coré, que está representando a la sociedad, a los palacios, a la gente que está en la política y que ostenta liderazgos públicos. O sea, desde labradores, ministros hasta príncipes. Caín, un labrador; Balaam, un ministro; y Coré, un príncipe. O sea, la apostasía no solamente se enclausa en un área, sino que está usando todas las áreas de la vida. O sea, usando personajes del Antiguo Testamento. Entonces Judas describe la manera de portarse de esas personas y que estorban al pueblo cristiano, pero que lamentablemente, hermanos, están siendo usados como modelos de la sociedad. Hay creyentes que por envidia, resentimiento, matan mental o verbalmente a otros. Eso están siguiendo el modelo de quién. Cuando cristianos han dado un mal uso de sus dones, usando como modus vivendus eso, ¿a quién están siguiendo como modelo? Cuando algunos todavía por su falta de subordinación se pelean hasta dividir y querer luchar por cargos, ¿a quién están siguiendo? ¿Qué ejemplo están siguiendo? O sea, vemos cómo la apostasía permeó entonces, al igual que este trío infernal. Los antinominianos del tiempo de Judas sentían envidia por el progreso del cristianismo, el de otros, procuraban arrastrarlos hacia la inmoralidad y matarlos, y es la mejor arma que Satanás pudo usar, que es la apostasía. Así que cuidémonos en este tiempo y volvamos al ejemplo de Cristo y rechacemos todo lo que tenga que ver con Caín, con Balaam o con Coré. Que pasen muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Buenos días, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos en Cristo. Dios bendiga a cada consiervo. Padre, te pedimos que la bendición tuya sea sobre todos y cada uno de mis hermanos en diferentes lugares del mundo. Sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Ayúdanos a entender y comprender los propósitos, Señor, por lo cual, Señor, nos has acercado a ti. Gracias, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, y la bendición tuya sea de gran manera poderosa sobre cada vida. En el nombre de Jesús, bendice esta obra tuya, Señor, instrucción teológica. Sea tu nombre bendito y alabado y exaltado desde ahora y para siempre. Amén.